Estos son extractos de un estudio bíblico escrito originalmente en inglés por Larry Osborne. El libro de Daniel se lee a menudo por su contribución a nuestra comprensión de los eventos de los últimos tiempos. Pero a veces los cristianos han estado tan obsesionados con esto que hemos perdido su mensaje principal. Dios tiene el control, sin importar cómo se vean las cosas. Este mensaje surge del tema principal del libro: el reino de Dios, su rey, sus ciudadanos y su realización en la tierra. El libro de Daniel revela por qué Dios es el rey de todos los reyes y ofrece una perspectiva de cómo deben vivir los ciudadanos de su reino mientras esperan la plena realización del reinado de Dios en la tierra. Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Daniel fue uno de los 4 jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar. A estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Hoy en día estamos viviendo en una Babilonia moderna. Por eso en este estudio mi oración y mi anhelo es que sean animados y confrontados por el ejemplo de Daniel y que Dios también nos ayude a entender cómo debemos vivir en estos días. Porque si lo pensamos, Daniel sirvió a sus captores y amos malvados con tanta lealtad y bondad que siguió siendo ascendido en su trabajo y también en su vida. Y con cada ascenso, su influencia en Babilonia crecía, lo que finalmente llevó a los reyes impíos a proclamar al Dios de Daniel como el único Dios verdadero. Sin embargo, yo honestamente me temo que un Daniel moderno sería demasiado criticado hoy en día, porque muchos cristianos lo verían como un cobarde espiritual, y yo creo que lo acusarían de ayudar e incitar al enemigo. Porque hoy en día somos mucho más propensos a aislarnos que a infiltrarnos. Y mantenemos nuestro contacto personal con líderes seculares e instituciones impías al mínimo. Y cuando participamos es más probable que se trate de una confrontación contradictoria que de una conversación civilizada o amable. Y no es de extrañar que como cristianos nuestra influencia cultural esté en su punto más bajo. Así que si queremos tener una influencia y una voz en nuestra Babilonia moderna, tendremos que cambiar nuestras tácticas. En lugar de evitar o atacar a los líderes malvados de nuestros días, tendremos que realmente comenzar a involucrarnos de la misma manera que lo hizo Daniel, sirviendo humildemente a quien Dios elija para colocar temporalmente en posiciones de autoridad. Es la única manera de que podamos ganarnos el derecho de ser escuchados. Porque piénsalo, sin contacto no puede haber impacto. Sin embargo, desde los primeros días de la iglesia, muchos cristianos bien intencionados han asumido que las relaciones civiles y amistosas con personas malvadas e impías son un respaldo implícito de sus pecados y valores. Pero realmente esto no es nada nuevo, es un problema que el apóstol Pablo tuvo que abordar en una de sus cartas a los Corintios. Él había dicho a cristianos
que ellos habían entendido mal sus instrucciones en una carta anterior, cuando les había indicado que no se asociaran con aquellos que eran sexualmente inmorales, codiciosos, deshonestos en sus negocios o con los que adoraban a dioses falsos. Y esos cristianos, al leer esa carta, pensaron que Pablo tenía la intención de evitar a los no cristianos que vivían de esa manera. Así que Pablo tuvo que volver a escribir para aclarar lo que él quería decir. Él no quería que se separaran de los no cristianos. En ese caso, tendrían que dejar el mundo. Pablo quería que se apartaran de los autoproclamados cristianos que vivían de esa manera. Así que hoy la pregunta para nosotros es esta. ¿Estás buscando aislarte de personas y líderes y organizaciones pecaminosas? ¿O estás buscando infiltrarte en sus filas para hacer una bendición que no puedan evitar tomar nota y así empezar a ver a Dios en ti?